La presidencia durante Carlos Salinas de Gortari. Esto fue muy extraño para México, ya que hubo una transformación radical en varios terrenos, tanto en lo económico y comercial. Las reformas estructurales y las constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada por la Revolución. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que inicia en 1994 y termina en 1998, se emplea el proceso de cambio de la educación básica en México. El sexenio que él encabezó inaugura una serie de reformas que involucran acuerdos y nuevas directrices en la forma de conducir la educación básica de un país que ha dado el contexto que se prepararía para la entrada del Tratado Libre de Comercio y la competitividad. Uno de los cambios notables de la educación nacional y su supuesta transformación se dio cuando el presidente de la República decidió reemplazar al profesor Carlos Barrios de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y arribó a la misma la profesora Alba Ester Gordillo Morales. Ella significó una nueva serie de expectativas en torno al futuro de la educación básica. La función magisterial, la labor sindical, la asignación de fondos públicos a la educación básica y una nueva rectoría del Estado en torno al proceso de reforma que enfrentó una forma paulatina el artículo 3 constitucional. A partir de esta decisión, el Poder Ejecutivo de la educación básica en México ha venido transformándose. Durante el gobierno de Carlos Salinas se decidió reorganizar el sistema educativo, reformular contenidos y valorar la función magisterial. En la retórica presidencial, estos tres elementos se basarían para definir el futuro de la educación en el país y en las entidades que tenían bajos indicadores de educación. El país que trazó el sexenio de Salinas de Gortari tenía como preceptos preparar nuevas generaciones de mexicanos para la apertura comercial, la recuperación económica y la transformación de la vida social de millones de mexicanos que vivían en los últimos, para así decirles que tendrían un buen bienestar social, bajo un modelo denominado neoliberal y democrático. Se puede destacar que no obstante, en los proyectos neoliberal y revista de divulgación científica y tecnológica, democrático y equitativo, significan rumbos diferentes para México. Comparten ciertos propósitos que se emplean algunos en sus intereses. Ambas tendencias apoyaban la idea del sistema educativo mexicano, que debería tener una mayor cobertura, sea mayor calidad, descentralizado con mayores recursos. Igualmente, ambos enfoques perciben los desafíos que traen a la educación mexicana, la apertura económica y el pacto comercial con los Estados Unidos y Canadá. En este sentido, para revertir el rasgo educativo, el sexenio sanilista inicia la dinámica de realizar foros y consultas en centenares de municipios para preparar lo que definió como la reforma educativa de 1992. De acuerdo a su perspectiva de la educación, Carlos Salinas en consonancia de la Secretaría de Educación Pública y el control del SNTE, realiza la Consulta Nacional para la Modernización de la Educación y el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Dos esfuerzos gubernamentales para intentar remediar las limitaciones del sistema educativo nacional que se había transmitido desde el siglo XX, con la consigna de
a millones de niños y adolescentes en México inscritos a nivel preescolar, primaria y secundaria, que llegaba al siglo XXI, con la responsabilidad de formular nuevos programas y planes de estudio para la competitividad global. Se consideraba que las reformas indicadas en los años 90 constituye el eje a denotar que los cambios curriculares recientes, dado de estos cambios impulsados en el gobierno de Salinas, sentaron las bases para formar las competencias básicas de la población con la finalidad de ofrecer los nuevos saberes y habilidades de la productividad, la competitividad internacional y la formación de una nueva ciudadanía democrática. La reforma educativa del presidente Salinas de Gortari, dado su contexto y su temporalidad, tenía como objetivo remediar las precariedades de la educación básica en México. Lamentablemente no pudo lograr sus metas, a pesar de haber logrado la constitución de la Ley General de la Educación, afirmando el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y conseguir el poder legislativo. Dos reformas del artículo 3 constitucional. Uno de los indicadores que permite visualizar la escasez de resultados educativos de la renovación que se detuvo en la titularidad de la SEP, cargo que ocupa Manuel Bartlett Díaz, prosiguió Ernesto Zedillo Ponce de León, posteriormente Fernando Solana Morales y finalmente al frente de la dependencia se designó a José Ángel Pescador Osuna. Todo sin ninguna experiencia en el ámbito educativo, la reforma se acelera ya que se aplicó el proyecto económico de Salinas ante la ilusión de que la apertura comercial iniciaría un milagro. Impidió hacer los cambios sustanciales de la educación en un nuevo orden de jerarquía. Aunando a ello la violencia política ocurrida hacia el final de su periodo sexenial, inaugurada con el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y en el aeropuerto de Guadalajara, quien fallece bajo fuego cruzado de bandas en crimen organizado, el surgimiento en enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la designación de su suceso de la presidencia de la República, que genera una pugna con Manuel Camacho Solís, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato oficial para el Partido Revolucionario Constitucional PRI, limitaron todo e intentó resolver los problemas acumulados del sistema educativo nacional. Actualmente la educación está organizada, ya que a través de las reformas educativas y el artículo 3 se logra implementar una visión educativa efectiva. Anteriormente se habían visto dichas reformas y sigue siendo así los años antes ya dicho para los niveles educativos básicos. El poder legislativo y las reformas que ha tenido son un buen indicador de una educación básica en México.